Hola, mi nombre es Yasmín Ortiz López y esta es la continuación del microprocesador hecho en VHDL. En el video anterior ya no expliqué cada una de las partes a detalle. Voy a explicar ahorita qué es lo que espero que haga al final mi microprocesador. Ya diseñé una unidad de control y esta es la que se va a encargar de sincronizar y activar la participación de cada uno de los registros. Por otra parte, aquí en mi diagrama no lo muestro, pero incluí un contador de programas. ¿Esto por qué? Porque si no tengo un contador de programas, es difícil que pueda yo pasar a una segunda instrucción. Entonces, necesito eh, un contador de programas que me vaya diciendo cuál es el seguimiento de mi microprocesador. Por otra parte, tengo un registro de instrucciones, como ya había mencionado, que es este. Aquí está. Y este se va a encargar de almacenar temporalmente la instrucción que ha de ejecutarse. Por otra parte, también tengo un decodificador de instrucciones que es el que se va a encargar de interpretar y ejecutar la instrucción que yo requiera. Mi registro de datos, este almacena mis datos, los cuales provienen de mi memoria ROM o la memoria de programas. Y mi unidad lógica aritmética, o sea, mi ALU, es donde se realizan las operaciones lógicas o aritméticas, válgase la redundancia del nombre. Tengo también un acumulador temporal, que es este. En el video anterior había dicho que era un registro temporal, pero decidí llamarlo acumulador temporal. Uno lo voy a llamar acumulador, que sería como mi acumulador permanente, y el otro va a ser mi acumulador temporal. En mi acumulador temporal se va a registrar temporalmente el resultado de las operaciones realizadas dentro de la ALU. Y en mi acumulador permanente se va a almacenar el resultado de la última operación realizada por el microprocesador. Aquí ya tengo lo último que hice, que es mi unidad de control, pero para antes de hacer mi unidad de control hice también mi decodificador de instrucciones, que es este, que tengo como entradas la DI, que la utilizo como entrada y salida de mi decodificador, y RI, que viene de mi registro de instrucciones, que es la instrucción que voy a decodificar. Para eso uso un proceso case, en donde pongo que cuando RI sea esto, entonces le asigno a mi mnemónico TI, le asigno esto. ¿Y esto qué quiere decir? Estos son las operaciones que tiene mi ALU. Si recordamos y nos vamos a la ALU, es esto. Aquí está. Y esto lo pongo aquí en mi unidad de control. Entonces lo único que voy a hacer es asignarle un número más, a mi decodificador de instrucciones. Lo único que voy a hacer es asignarle un número más corto o un nombre más corto para así poder mandarlo a llamar más rápido. Tengo también mi contador. Mi contador
es este. Donde uso un proceso if. Y lo único que quiero decir, o lo único que hace más bien esto, es que el contador se incrementa cada que se genera una señal E proveniente de mi control o mi unidad de control. Como podemos ver, mis entradas son DI, que viene de mi decodificador, PC, que es el mnemónico que le asignó a contador de programa, y entonces inicia el proceso, que es una señal E, que cuando tiene un cambio y a la vez ese cambio es 1, entonces a mi contador de programas le voy a asignar mi contador de programas más 1, es decir, lo que tenga ya antes más 1. Eso pues, ¿qué quiere decir? Pues que se va a ir incrementando 1 más 1 más 1 más 1. Y aquí tengo que si lo que tengo en mi decodificador de instrucciones es igual a esto, entonces mi contador de programas vale 000. Eso solamente para cerrar mi ciclo y evitar que se vuelva un proceso interminable. Y por último, aquí está lo más importante, por así decirlo, por así llamarlo, que es mi unidad de control, que es esto. En mi unidad de control, lo que hago es que coordino el proceso que se realiza y para eso utilizo las 5 señales antes mencionadas, es decir, la de el registro de datos que denombré como A, mi registro de instrucción que nombré como A, mi registro de datos es B, mi acumulador temporal lo nombro como C, mi acumulador permanente es D y por último mi contador de programas que es E. Entonces ya en mi unidad de control lo único que voy a hacer es a sincronizar todas estas señales. ¿Para qué? Para que estén en el mismo tiempo y hagan el proceso que yo quiero. Es decir, lo primero que hace es que cuando Q es mi salida, Q va a ser también, a la vez se va a ir incrementando. Entonces, si Q vale esto, entonces a A le asigno 1. ¿Y qué es A? A mi registro de instrucción le asigno un 1. ¿Qué significa eso? Que entonces mi registro de instrucción va a estar activado y todo lo demás va a estar deshabilitado. Es decir, voy por una instrucción y no hago ningún otro movimiento hasta que no cambie mi ciclo de reloj. Esto es, cambia mi ciclo de reloj, aumenta mi contador y vuelve a cambiar mi ciclo de reloj y ahora voy al estado o más bien a mi registro con mi señal B, que es mi registro de datos. Es decir, yo ya di la instrucción, ya se aumentó mi contador, ahora voy por el dato que quiero cargar. Así seguimos y entonces aumenta otra vez el contador. Voy por mi registro, voy a mi acumulador permanente, ya hice, a mi acumulador temporal, y ahí lo retengo. ¿Hasta qué? Hasta mi próximo ciclo de reloj. En mi próximo ciclo de reloj, entonces declaro que se vaya a mi acumulador permanente. Si no tengo otra instrucción, se va a mi acumulador permanente. Y esto se va a seguir haciendo siempre y cuando yo ponga estas condiciones.
Entonces, esto es lo más importante, es mi unidad de control. Se va a ir aumentando y va a ir habilitando cada uno de estos procesos. Como recordamos aquí, va a ir habilitando esto. Si yo declaro que esté habilitado mi registro de instrucciones, en lo que hace el cambio de reloj, nada de lo demás se va a mover, solamente aquí va a coger una instrucción. Y pues eso es todo lo que llevo hasta ahora. En el próximo video ya mostraré la simulación y mostraré ya el mapeo, o es decir, la conexión ya entre todo por completo. Y pues muchas gracias.